Los testigos en los testamentos juegan un papel fundamental en la garantía de la legalidad y autenticidad de estos documentos tan importantes. Acompáñanos en este viaje para descubrir la historia de los testigos en los testamentos y su relevancia en el marco legal panameño. Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha comprendido la importancia de documentar la transferencia de bienes y propiedades después de la partida de un individuo. Los testamentos han sido la respuesta a esta necesidad, y los testigos han sido sus guardianes. A lo largo de la historia, diferentes culturas y civilizaciones han desarrollado sus propias normativas en torno a los testigos en los testamentos. En Panamá, el Código Civil establece normativas específicas sobre quienes pueden ser testigos en un testamento y cuáles son sus responsabilidades. Estos testigos tienen el deber de presenciar la voluntad del testador y confirmar que se lleva a cabo de acuerdo con la ley. Son guardianes de la integridad del proceso testamentario y garantizan que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. Acompáñanos mientras exploramos las reglas, requisitos y responsabilidades de los testigos en los testamentos según el Código Civil panameño. Juntos entenderemos cómo su papel contribuye a la justicia y la legalidad en la distribución de bienes y propiedades. Prepárate para adentrarte en el fascinante mundo de los testamentos y sus testigos en el contexto legal de Panamá. El artículo 726 indica que el testamento abierto deberá ser otorgado ante el notario y 3 testigos idóneos, verificados en el artículo 713, que vean y entiendan al testador y de los cuales uno, a lo menos, sepa y pueda escribir. Ahí mismo, seguido, el artículo 727 explica que el testador expresará su última voluntad al notario y a los testigos. Y también el testador manifestará de conforme con su voluntad, si lo estuviere, y será firmado en el acto por el testador y los testigos que pueden hacerlo. También dice que el artículo 727, si el testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego uno de los testigos instrumentales, dando fe de ello al notario, lo que se hará cuando alguno de los testigos no pueda firmar. Entonces es bien importante reconocer eso. También el artículo 728 menciona la palabra de los testigos. Indica que el testamento se hará en composición testamentaria y el notario redactará el testamento y leerá en voz alta en presencia de los testigos para que manifieste el testador si su contenido es la expresión de su última voluntad. En el artículo 729, en el que fuera enteramente sordo, deberá leer por sí mismo su testamento, y si no sabe o no puede, designará a 2 personas que lo lean en su nombre, siempre en presencia de los testigos y del notario. También el artículo 730 menciona de lo del testamento abierto, que cuando sea ciego el testador se dará lectura del testamento 2 veces, por el notario, conforme a lo prevenido en el artículo 727, y otra en igual forma por uno de los testigos u otra persona que el testador designe. También indica el artículo 731 que el notario dará fe al final del testamento de haberse cumplido con todas las formalidades y de conocer al testador, a los testigos de conocimiento en su caso. El artículo 731A, que indica que en los lugares que no hubiera notario o en el que falte este funcionario y sus suplentes, podrá otorgarse un testamento abierto ante 5 testigos que reúnan las cualidades exigidas en este título. Si el testador se hallara en peligro inminente de muerte, podrá otorgarse ante 5 testigos idóneos sin necesidad de un notario. El artículo 733 también indica que en el caso de epidemia, el único caso donde pueda haber menores de edad, puede igualmente otorgarse el testamento sin intervención del notario ante 3 testigos. Y esta es la parte importante que tenemos que reconocer: mayores de 16 años. O sea, entre 17 y 18 años, una persona antes de cumplir 18 puede ser testigo en caso de epidemia. Ok, testamento cerrado. Hay algunas solemnidades que hay que establecer dentro de este tipo de testamento. Vámonos al artículo 739, que indica que en el otorgamiento del testamento cerrado se observarán las siguientes solemnidades. Y específicamente el punto 2 indica que el testador comparecerá con el testamento cerrado y sellado
o lo cerrará y sellará en el acto el notario que haya de autorizarlo, y 3 testigos idóneos, de los cuales 2 al menos han de poder firmar. El punto 3 indica que en presencia del notario y los testigos manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento, expresando si se haya escrito, firmado y rubricado por él, o si está escrito de mano ajena y firmado por él al final y en todas sus hojas, o si por no saber o no poder firmar, lo ha hecho a su ruego otra persona. También ese mismo punto del artículo 739, el punto 5, indica: extendida y leída el acta, la firmará el testador y los testigos que sepan firmar, y la autorizará el notario con su sello y firma. En ese mismo segundo párrafo indica el punto 5: si el testador no sabe o no puede firmar, deberá hacerlo a su nombre uno de los testigos instrumentales u otra persona designada por aquel. Entonces hay diferentes tipos de formalidades, de solemnidades en lo que son los testamentos cerrados y los testigos dentro del testamento cerrado. El artículo 741 indica que al hacer su presentación, el testador escribirá en la parte superior de la cubierta, a presencia del notario y de los testigos, que aquel pliego contiene su testamento y que está escrito y firmado por él. Hay otro punto que se menciona dentro del testamento cerrado, como este punto de este artículo. Entonces, estos son los puntos más importantes de las solemnidades que aparecen en el testamento cerrado. Vamos ahora con el testamento militar. Bien, vamos a seguir entonces explicando un poco más acerca de lo que es el testamento militar en el capítulo 7, desde el artículo 748 al 753. Es importante reconocer varios puntos que se mencionan de lo que son los testigos. En el artículo 748 explica cuál es la condición de un testamento militar, pero indica específicamente en el último párrafo que en todos los casos de este artículo 748 será siempre necesaria la presencia de 2 testigos idóneos que cumplan con el requerimiento. También dentro del mismo artículo 752, explica que durante una batalla, asalto, combate y generalmente en todo peligro próximo de acción de guerra, podrá otorgarse el testamento militar de palabra, escuchen esto, de palabra ante 2 testigos. Igualmente indica, pero este testamento quedará ineficaz si el testador se salva del peligro en cuya consideración testó. Aunque no se salvare, será ineficaz el testamento si no se formalizó con todos los puntos que establecimos con los testigos ante el auditor de guerra. E importantísimo el artículo 753, que dice que si fuera cerrado el testamento militar y se observara lo prevenido en el artículo 738 y 739, se otorgará ante un oficial y 2 testigos que para que el abierto exige el 748, debiendo firmar todos ellos el acta de otorgamiento, como asimismo el testador si pudiera. Entonces, todas estas formalidades que se dan cuenta que existen están en el testamento militar. Ahora vámonos al testamento marítimo. El testamento marítimo tiene algunas condiciones especiales que es importantísimo poder tomar en consideración. El artículo 754 del Código Civil explica sobre este punto. Los testamentos abiertos o cerrados de los que durante un viaje marítimo vayan a bordo se otorgarán de la siguiente forma. Si el buque es de guerra, ante el comandante o el que ejerza sus funciones en presencia de 2 testigos idóneos que vean y entiendan al testador. En los buques mercantes, autorizará el testamento el capitán o el que haga sus veces con asistencia de 2 testigos idóneos. En uno o en otro de los testigos se elegirá entre los pasajeros, si lo hubiere, pero uno de ellos por lo menos ha de poder firmar, el cual lo hará por sí o por el testador, si éste no sabe o no puede hacer. Igualmente menciona en ese último párrafo sobre lo que es la exclusión de lo relativo al número de testigos e intervención del notario. Si el testamento fuera abierto, se observarán además lo prevenido en el artículo 727. El artículo 763 del Código Civil
indica que si hubiera peligro de naufragio, los tripulantes y pasajeros podrán hacer el testamento verbal ante 2 testigos. Pero este testamento quedará ineficaz si el testador se salva del peligro en cuya consideración testó. También, aunque no se salvara, será ineficaz el testamento si no se formaliza por los testigos ante un juez del primer puerto a que arriben. Solicitud del demandante que se anulara un testamento abierto con las formalidades que corresponden. Cuando vemos esto que se presentó ante la sala, podemos darnos cuenta de que hay algunos argumentos que no coincidían con la causal. Entonces, voy a hacer una lectura aquí. Indicaban así: el expuesto los antecedentes esenciales del presente recurso, procede la sala a decidir la causal de fondo invocada, que como ha quedado expuesto en párrafos precedentes, corresponde a la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. En el sentido, debemos indicar que el otorgamiento jurídico, la fe pública notarial, es la que deriva el ejercicio de la función notarial, cuyo cumplimiento está a cargo del notario, conforme a las facultades previstas en el Código Civil de las leyes administrativas, cuando establece que en el notario deposita la ley la fe pública respecto a los actos, contratos que él antes deben pasar, y a su confianza y respeto en los documentos que se ponen bajo la custodia del mismo notario. Ellos indican aquí en conclusión que el ejercicio de la función pública notarial descansa en el principio de la buena fe como fuente pilar del derecho notarial, toda vez que el notario carece del poder coercitivo y su actuación responde exclusivamente al querer de las partes, quedando limitada al cumplimiento de las formas y solemnidades que, para el acto o contrato de que se trate, establecer el ordenamiento jurídico. Respecto a las escrituras públicas, indicaban aquí, podemos señalar que son instrumentos de naturaleza pública que se otorgan ante notarios con las atribuciones legales para dar fe al acto o contrato jurídico cumplido y comparecido, y que cumplieron con todos los procesos de perfeccionamiento sobre el tema de la recepción, extensión y otorgamiento de las autorizaciones. Es por lo anterior que la escritura pública se constituye como un documento público, válido, que es de principal función notarial, que para su otorgamiento se deben observar ciertas formalidades determinadas por ley, las cuales forman parte integral y respectiva del respectivo protocolo. Indicaron aquí que la observancia de estos requisitos formales, así como la falta de capacidad de las partes o competencia del notario, darán lugar a la nulidad del documento público. Y entonces ahí fue el que dijeron, puntualizando lo anterior y con la finalidad de comprobar si en efecto se ha producido la supuesta violación de las normas que se acusan infringidas, así como la errónea estimación de la probatoria de la parte del tribunal, que permite sustentar que con suficiente validez la existencia de un error de derecho en la apreciación de la prueba, la sala consideró necesario reconocer cuál fue el ejercicio valorativo realizado en la sentencia de segunda instancia respecto al medio de prueba que se denuncia, por lo cual transcribieron la arreglón seguido pues jugador de la segunda instancia, y expresó lo siguiente: el otro documento planteado para el apelante guardaba relación con el concepto del domicilio utilizado por la jueza en la primera instancia al descalificar la participación como testigo instrumental. Ahí va una parte. Al respecto, se consideró que el contenido del artículo 713 y 76 del Código Civil regulaban el primero, quienes no pueden ser testigos en los documentos, en los testamentos, e indicando el numeral 2, los que tengan la calidad de vecinos o domiciliados en el distrito del otorgamiento. Y el segundo, el concepto de domiciliado civil, el cual define que el lugar donde ejerce habitualmente un empleo, profesión, oficio o industria. En este sentido, se observó que en la escritura contenida en el testamento se indicó que los testigos instrumentales intervinientes eran vecinos de esta ciudad, por lo cual no utilizó el concepto de domicilio respecto a ellos, pero sí en cuanto al nombre del señor, de quien se dijo con domicilio en el distrito de Soná. En la prueba incorporada no era suficiente para establecer el domicilio del testigo, por ende no casó. Estas son pruebas que tienen que dictaminarse dentro de esta ejecución, y yo considero que cuando se va a presentar un recurso tienen que tenerse todas las pruebas contundentes que den fe y validez de la acción que se quiera tomar para efectos de los demandantes.